Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. El presidente Evo Morales promulgó hoy un decreto de indulto tras una semana en la que se han sucedido los motines y protestas en las cárceles del país para reclamar esta medida y también en protesta por el impago de la pensión alimenticia de los presos. El mandatario, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, indicó que determinó la medida en uso de sus atribuciones establecidas en el artículo 172 de la Carta Magna, que le permite decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como noticias en Bolivia News, les contamos que dan la espalda a Ariel Rocha y le libran mandamiento de aprehensión. El jefe de Poder Judicial en Santa Cruz, Mario Ariel Rocha, va de mal en peor. Ayer sus compañeros de trabajo, 12 vocales del Tribunal Departamental de Justicia, decidieron no autorizarle el permiso de 15 días mientras no muestre un certificado médico y por el otro lado, la Comisión Investigadora de Fiscales de Presunta Red de Corrupción decidió librarle un mandamiento de aprehensión porque no se presentó a declarar en calidad de incriminado. La determinación fue unánime. Decidimos que para darle el permiso debe presentar certificado médico. Si no lo hace, se somete a las consecuencias establecidas en la Ley del Trabajo, dijo Teresa Lourdes Ardaya, la decana que ahora provisionalmente ocupa su lugar. Entre otras noticias, les contamos que aerolíneas aplican tarifas máximas por alta demanda. Compañías aéreas que operan en el país y que incluyen en su itinerario vuelos domésticos e internacionales dejan sin efecto los descuentos y aplican un ajuste tarifario. El incremento del tráfico aéreo que registran por el alto factor de ocupación y demanda de pasajes es la causa de este ajuste. Más noticias. Hay estricto control de parte de migración por salida y entrada en frontera. Diariamente unos 200 brasileños ingresan y salen del país por San Ignacio de Velasco. La mayoría son estudiantes que se forman en universidades de Santa Cruz y otros distritos del país y que se desplazan por esa capital provincial para pasar las fiestas de fin de año en Brasil. La responsable de migración en San Ignacio, Lisette Córdoba, aseguró que en esta época los brasileños también ingresan en cantidad a realizar compras en Bolivia, por lo que se ejerce un estricto control migratorio en esta frontera boliviano-brasileña en cumplimiento a disposiciones gubernamentales para que los extranjeros y bolivianos que tienen arraigo no salgan del país. Entre otras noticias, les contamos que EMAPA continuará con el subsidio al precio de la harina. El gobierno autorizó a EMAPA, a través de un decreto supremo, subvencionar la producción de trigo y comercialización de harina en el año 2013. La normativa busca evitar que los panificadores incrementen el precio del pan en más de 40 centavos de bolivianos. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, explicó que el decreto supremo 1444, aprobado ayer por el Gabinete de Ministros, no establece un monto con el cual se subvencionará la harina que entregará EMAPA a los panificadores, porque dependerá de la siembra, cosecha y producción de trigo. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.08. El yen se cotiza en 0.081. Es tiempo de deportes en Bolivia News.
El piloto cruceño Marco Bulacia aspira a terminar entre los top, es decir, entre los 30 primeros lugares de la general en la categoría vehículos del Rally Dakar 2013, que se inicia el 5 de enero en Lima, Perú, y finalizará el 20 en Santiago, previo paso por tierras argentinas en un recorrido total de 8.574 kilómetros. Entre otras noticias del deporte, un año de olvido para Oriente Petrolero. Oriente no pudo reivindicarse del mal torneo Apertura que hizo. Estuvo anoche cerca porque recién a los 89 minutos le empató Bolívar 2-2. Sin embargo, en la ejecución de los tiros penales falló y eso origina que se quede con las ganas de jugar el próximo año la Copa Libertadores de América. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.